Muy buen día, licenciada y compañeros. Mi nombre es Sandra Yanira Mejía de Sandoval y en esta ocasión voy a desarrollar la tercera evaluación que se trata del tema contrato de secuestro. El contrato de secuestro está regulado en el Código Civil, específicamente en los artículos del 2006 al 2014. Vamos a conocer principalmente cuál es la definición del contrato de secuestro. Se dice que el contrato de secuestro es un depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a favor. Los contratos de secuestro pueden ser cosas muebles o bienes y raíces conocidos como inmuebles. Veamos cuáles son los elementos del contrato de secuestro. Número uno. El principal elemento es el contrato en sí, en el cual se identifican y se establece por consentimiento de ambas partes legalmente involucradas. Número 2. El objeto de una cosa litigiosa, es decir, que una cosa que está siendo disputada en un litigio, una propiedad o un bien por la cual se establecen derechos de usos que está siendo disputada ante el tribunal. Número 3. Controversia, es decir, que las partes acuerdan depositar la cosa en custodia de un tercero neutral, el secuestrario, hasta que resuelva la controversia legalmente y se pueda determinar quién tiene el derecho legítimo sobre la cosa. Ahora bien, número 4 es la restitución. Una vez que se resuelve la controversia legal y se determina quién tiene derecho sobre la cosa litigiosa, el depositario o secuestrario debe restituir a la parte legítima el acuerdo con la decisión judicial. Veamos ahora quiénes son los sujetos que intervienen en el contrato del secuestro. Por una parte tenemos al depositante, que son las personas entre quienes existe un litigio y que depositan el bien hasta que se decide el derecho sobre el mismo. Por otra parte tenemos al depositario. ¿Quién es el depositario? Es quien se encarga de custodiar el bien secuestrado y devolverlo cuando el juez así lo determine. Y como tercer sujeto tenemos a la persona jurídica, que es la figura del secuestro, es la existencia de un juez quien ordena en sí el secuestro. Conozcamos un poco sobre las características del contrato de secuestro. Tenemos como una de las características que es un contrato de naturaleza temporal. Por otra parte, es un contrato de duración indeterminada. Además, es un secuestro de un contrato principal y este secuestro genera una obligación que se debe cumplir. ¿Cuáles son las formalidades del contrato de secuestro? La formalidad escrita facilita la prueba de la existencia e interpretación del contrato de secuestro, ya que es el único medio probatorio que debe aceptar los jueces en la prueba documental donde se conste el acuerdo. Existen dos tipos de contrato de secuestro, los cuales podemos encontrar en el artículo 2009 del Código Civil. Un tipo es secuestro convencional y el número 2 es secuestro judicial. ¿En qué consiste el secuestro convencional? Este tipo de secuestro se establece por el acuerdo voluntario de dos partes que están dispuestas sobre la posesión o propiedad de un bien litigioso. Es decir, que estas partes pueden acordar depositar la cosa en custodio en un tercero neutral. El secuestro es una medida precautoria acordada entre dos partes sin intervención judicial directa. Ese es el secuestro convencional. Ahora bien, ¿en qué consiste el secuestro judicial? Este es un contraste
el secuestro judicial se establece por orden o decreto de un juez sin necesidad del consentimiento previo de las partes involucradas. La principal diferencia entre el secuestro convencional y judicial es prácticamente se establece que el secuestro convencional se basa en el acuerdo voluntario de las partes, mientras que el secuestro judicial se establece por orden de un juez sin necesidad del consentimiento de las partes. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias.